Y volvemos a Lima, Perú, con nuestro enviado especial Mauricio Bustamante, quien está con un interesante entrevistado para ver la crisis que se vive en ese país. Mauricio, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Los saludamos nuevamente desde Lima, donde hemos llegado a esta cobertura especial de TVN 24 horas con motivo de la crisis política que está enfrentando este país. Y para tratar de entenderla mejor, nos acompaña el consultor, profesor de la Universidad Católica del Perú, ex diplomático también acá, Carlos Escafi. Muchísimas gracias por recibir. Gracias, Mauricio, encantado. A ver, desde Chile de verdad se entiende poco, digamos, cuesta comprender lo que está pasando por estos días en Perú. ¿Cómo darle una primera aproximación a este conflicto que hoy y hasta este momento se mantiene entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso? Por cierto, Mauricio, mira, lo importante que es lo destacable es que efectivamente hay un clima de ansiedad, de nerviosismo importante y considerable, pero lo concreto es lo siguiente, y es lo que debe entender finalmente nuestra gente en Chile y, por cierto, el empresario de la región. Lo concreto es que ayer la Comisión Permanente del Congreso decidió presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional de manera de una demanda competencial, es el nombre en concreto, para que éste se pronuncie y inmediatamente el Tribunal Constitucional lo que hará será analizar esta demanda, trasladársela al Ejecutivo, después se desarrollará una audiencia pública. Y finalmente los miembros del Tribunal Constitucional, en un periodo de entre 3 o 4 meses, resolverán y entregarán un fallo si efectivamente la disolución del Congreso corresponde, y si no, obviamente el Congreso de la República seguirá en funciones y podrá analizar la posibilidad de, evaluará la posibilidad de demandar al presidente si así lo considera. Sí, pero si mientras eso ocurre, se ha convocado a elecciones legislativas para fines de enero del próximo año, está el Congreso disuelto por el presidente Vizcarra y el Congreso está pidiendo que el presidente renuncie. Efectivamente, es correcto eso, esa es la posición del Parlamento, pero los hechos concretos y reales es que hay que esperar finalmente lo que diga el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, efectivamente, mientras esto ocurre, y se espera que el fallo del Tribunal Constitucional sea entre 3 o 4 meses, el 26 de enero del año 2020 serían las elecciones congresales por un periodo de un año, y después al año siguiente se convocarían las elecciones ordinarias que tiene convenido la administración del Perú. Ahora, tras la renuncia de Mercedes Arauz al cargo de vicepresidenta, digamos, y de este encargo que le hace el Congreso, ¿se resuelve la situación respecto de si Perú tenía 2 presidentes, un presidente? Hoy día Martín Vizcarra es el presidente del Perú, pero en definitiva, ¿quién manda? Bueno, en este minuto el que está en función es el presidente de la República, el presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra. La figura de la vicepresidenta es lo que entendemos, la vicepresidenta de la República del Perú. Ella sigue con la función de vicepresidente de la República, pero quien está a cargo de la conducción del país es el presidente constitucional Martín Vizcarra. Él es el que está a cargo de la conducción del país, por cierto, el nuevo gabinete que asumirá en la siguiente hora. Ahora, ¿qué impacto puede tener todo esto en inversiones, por ejemplo? En nuestro país, entiendo, tiene cuantiosas inversiones en diferentes sectores y esto siempre genera un clima de incertidumbre. ¿Cómo se ve? Por cierto, mira, primero la inversión chilena en Perú es una inversión importante, sin embargo Chile no es el principal país inversor en Perú, de acuerdo a lo que nos indica la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, es el tercer país en inversiones. No obstante, la inversión chilena se ve mucho, es muy visible, pero no necesariamente es la primera. ¿Cómo se ve esto? Chile tiene una cantidad importante de inversiones en Perú, cerca de 20.000 millones de dólares, y si hablamos de flujo además entre la inversión peruana en Chile y la chilena en Perú, estamos hablando de cerca de 30.000 millones de dólares. Los chilenos que conocen al Perú saben perfectamente que este tipo de situaciones, si bien son muy mediáticas, generan ansiedad, Perú supo hace más de 20 años comenzar a separar muy bien lo que era lo político de lo económico. Y probablemente cuando uno está en Chile eso no lo entiende, pero cuando está en Perú te das cuenta que funciona eso de manera perfecta y se da de manera, funciona con mucha operatividad, con mucha racionalidad. El peruano supo separar, te reitero, lo político de lo económico. Tal es así, Mauricio, que Perú, a pesar de la crisis que tiene en este minuto, va a cerrar este año en un 2.5%, 2.7%, de acuerdo a lo previsto en el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es lo que nos dicen las clasificadoras de riesgo internacionales? Que no necesariamente, ojo, esta crisis política afectaría por la economía peruana. La economía peruana es una economía muy robusta, muy dinamizada. Perú sigue teniendo proyectos interesantes de inversión en el sector minero, construcción,
Recordemos que el sector construcción en su mejor momento creció a tasas de 16% y Perú además ha presentado un crecimiento sostenido en los últimos 18 años con tasas de 5% en promedio, Mauricio. Ahora, en medio de todo esto, disculpa, pero en medio de todo esto está toda la investigación por actos de corrupción. El presidente Vizcarra ha avanzado en políticas pro transparencia, pero acá, y de acuerdo a las últimas investigaciones, en el caso Lavallato, podría haber parlamentarios involucrados, campañas presidenciales involucradas. ¿Cómo puede afectar esa investigación en particular, no solo al clima político, sino que también al clima económico? Muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Y ahí es súper importante destacar que ninguna empresa chilena se ha visto involucrada por el caso Lavallato, básicamente por el tema Odebrecht. Ninguna. La inversión chilena en Perú ha sido altamente cuidadosa y muy pulcra en su actuar. Y de hecho ha tenido reconocimiento importante por lo que ha significado la generación de empleo, lo que ha significado los sectores donde está invirtiendo ha contribuido muchísimo, te vuelvo a decir, la imagen que ha generado en Perú y te reitero, ahí es súper importante destacar que nuestra inversión en Perú no está involucrada en ningún caso de corrupción y básicamente me refiero al caso Lavallato. Ya, eso con los empresarios y las inversiones chilenas, sí. Pero ¿qué pasa con el impacto que esto podría seguir teniendo en la política y en la economía? Mira, sin duda el tema, y hoy particularmente esta semana, es un hecho público, se han comenzado, por el caso Odebrecht, se han comenzado a develar los codinomes, esto va a seguir una investigación en curso y obviamente genera una sensación de ansiedad, una sensación de nerviosismo, y por cierto, alguna postergación, yo no te diría contracción, Mauricio, yo te diría postergación en algunos proyectos importantes vinculados sobre todo a lo que es construcción, a lo que es infraestructura, altamente necesarios para el Perú. Perú tiene un déficit de casi 160.000 millones de dólares en infraestructura, tremendas oportunidades de inversión, pero consecuencia del caso Lavallato, obviamente ha habido una postergación porque claro, las principales constructoras se han visto envueltas en esto y finalmente la gran pregunta es ¿quién construye el Perú? Y finalmente, Carlos, desde tu experiencia de tantos años acá en Perú, en la diplomacia, hoy en la academia, también como consultor, ¿qué podría pasar en los próximos meses? Sí, claro. No sé si en los próximos días, digamos, pero ¿cómo se resuelve toda esta crisis? Claro, mira, desde mi experiencia yo tengo más de 20 años efectivamente en Perú, como pro Chile, no como diplomático, y lo que te puedo decir en mi experiencia, Mauricio, es que vuelvo a decirte, Perú separó muy bien lo político de lo económico. Si tú te vas, Mauricio, a la zona periférica de Lima, al cono norte de Lima, al cono sur de Lima, al cono oeste de Lima, vas a ver una tremenda actividad económica y te das cuenta que ahí no necesariamente lo político está presente en lo económico. Si bien es cierto, esta situación genera nerviosismo y genera ansiedad, pero yo te aseguro, Mauricio, que en 3 meses más, después de enero de 2020, que esta situación concluya, Perú va a retomar su crecimiento económico, muy potente crecimiento económico. Perú sigue siendo la niña bonita de la región. Los ojos de los inversores extranjeros están en Perú básicamente por las innumerables oportunidades que tiene este Perú en el tema energético, minero, construcción, de desarrollo de infraestructura. Este es un capítulo que efectivamente ha generado nerviosismo, pero va a pasar. Va a pasar, recordemos que Perú no necesariamente es uno de los primeros capítulos por el que trasciende, vinculados a situaciones como esta, ha pasado por momentos peores y ha sabido trascender y finalmente, citando a un viejo político conocido, Mauricio, Perú es más grande que sus problemas. Así que esto va a pasar, tenlo por seguro. Muchísimas gracias. Permitirle tranquilidad finalmente a los inversores de la región y particularmente a nuestros inversionistas que están acá. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a permanecer en contacto permanente con ustedes junto a Michael Brearley. Vamos a estar en cualquier instante con más antecedentes de lo que está ocurriendo acá en Perú, en nuestras diferentes plataformas y también en el canal de Noticias 24 Horas. Bien, Mauricio, muchísimas gracias.